La vez anterior estuvimos viendo la iglesia de Éfeso y descubrimos que la iglesia primera en el orden de las siete corresponde a la iglesia que perdió su primer amor. Recordemos que esa es la iglesia de los tiempos correspondientes a los años inmediatamente siguientes a la subida del Señor Jesucristo al cielo. O sea, es la iglesia apostólica y posapostólica, la que se llama también iglesia primitiva. Y es una iglesia que anduvo en el primer amor de una forma intensa al principio, pero que con el tiempo se fue metiendo en un estado religioso no deseable por el Señor y que por esa razón Él le hace el reclamo a su iglesia. Le pide que se arrepienta y que regrese a ese primer amor. Esa iglesia nos hace recordar nuestra relación con el Señor Jesucristo cuando lo conocemos a Él y quedamos enamorados por un tiempo, pero sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos apartando y enfriando. Entonces, recordábamos la iglesia de Éfeso, vamos a ver la segunda iglesia, que es la de Esmirna. Esta iglesia es muy poco popular entre los cristianos por la sencilla razón que entre el versículos 8 y 11 del capítulo 2 de Apocalipsis, en apenas 4 versículos nos describe una iglesia muy pero muy particular. Vamos a definirla de una vez. Esta es la iglesia sufrida o sufriente, o la iglesia de los mártires. Ya que adelanto el título, podemos entonces empezar a analizar una cosa. Al ser humano, creyente y no creyente, no le gusta sufrir. A ninguno de ustedes ni a mí. No nos gusta sufrir porque el sufrimiento implica dolor físico o emocional o espiritual. Implica que estamos sufriendo una afección, una enfermedad, una pérdida, una escasez, cualquier cosa de esas que no tienen nada de agradables. Pero como creyentes que vamos caminando hacia la madurez, debemos entender que el valor del sufrimiento es inmenso para Dios. Para Dios el sufrimiento es lo que para un jardinero es la poda de un jardín. Un segundo que está entrando una llamada. Así como el jardinero cuida sus maticas, sus flores, sus frutos, y él sabe que tiene que podar las matas de vez en cuando para que crezcan más sanas, más robustas y den mejor fruto o mejor flor. Así es como el Señor ve el sufrimiento para el ser humano. Porque esa es una pregunta que muchos se hacen, pero ¿por qué si Dios, que es todopoderoso, no quita el sufrimiento del mundo, no me quita el sufrimiento a mí, me permite que yo caiga en dolores y en enfermedades? ¿Es que acaso Dios no es justo? Sí, Dios es justo. Lo que pasa es que Dios nos conoce tan profundamente que sabe que si nos diera todo suave, todo mullido, todo abundante, nosotros caeríamos en la pereza, en la tibieza, en el adormecimiento espiritual. Hay algo dentro del ser humano que vamos a conocer cuando lleguemos a la eternidad, que es propenso a, cuando todo se le da gratis, menospreciarlo y olvidarlo. Pero cuando las cosas son difíciles, el ser humano tiende a apreciarlas más. Ese es el sentido del sufrimiento y para eso tenemos que leer con alguna frecuencia el libro de Job y entender cómo el Señor viene a bendecir a un varón que sufrió una larga prueba con pérdidas de todas clases,
pero que al final el propio Job está diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, mi conocimiento está empezando a entender al Dios eterno. Esta es una visión espiritual, lo que estoy diciendo, y es una visión de sabiduría a través del estudio de la palabra. El diablo, que sabe que al ser humano no le gusta sufrir, entonces lo que hace es que viene y le ofrece cositas rápidas y agradables, valga decir, comida chatarra, dulces, gaseosas, cualquier cosa de estas, pero espiritualmente entonces le ofrece iglesias en la cual los pastores predican, hermano, usted no tiene nada que hacer, usted tiene al rey del universo, usted ya tiene todo ganado, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a sanar, Dios lo va a levantar. Y nunca le advierten a ese creyente que va a pasar por momentos difíciles. Entonces en estas iglesias tenemos ese fenómeno, es que cuando empiezan a presentarse las dificultades en el creyente que no está preparado adecuadamente por la palabra de Dios, ese creyente se va a sentir frustrado primero y después puede llegar incluso a la incredulidad, a volverse un escéptico y hasta amargado en contra de Dios. Y eso es lo que logra el diablo a través de las iglesias de prosperidad y de bendición, donde no se predica la verdadera palabra de Dios. Aquí tenemos la iglesia de Esmirna en la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la iglesia sufriente. Empezando por la misma palabra. La palabra Esmirna significa mirra. Ustedes recuerdan que los tres sabios que se acercaron, según la tradición, porque eso no dice nada la Biblia, le presentaron ofrendas al Señor Jesucristo y era oro, incienso y mirra. Hasta el oro lo tenemos claro, el incienso también, pues porque es agradable de olor, pero la mirra, de la mirra se sacan esencias aromáticas muy importantes en el culto oriental. Pero la mirra tiene una característica, que aunque se usa para perfumar, es amarga, muy amarga. Eso nos está diciendo que cuando nosotros nos estamos sintiendo un poco amargados en nuestra vida espiritual por el sufrimiento, podemos hacer que eso sea de olor agradable a Dios cuando entendemos cuál es el propósito del sufrimiento. Dice entonces la palabra en el versículo 8 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna es entonces la iglesia de los mártires. ¿Por qué de los mártires? Porque se identifica con el periodo histórico que va aproximadamente del año 100 al año 300 de la era cristiana. Más exactamente del año 100 al año 320 y algo. En ese periodo hubo nada más y nada menos que 10 persecuciones, 10 grandes persecuciones de parte de los emperadores romanos hacia el pueblo cristiano. En estos 200 años murieron entre 5 y 9 millones de cristianos martirizados, de todas las maneras habidas y por haber. Las más comunes fueron unos crucificados, otros atados a postes y untados con brea y aceite para que sirvieran de antorcha para iluminar los caminos romanos. Y otros muchos murieron en los circos romanos despedazados por fieras. Era la forma más clásica de morir. Obviamente eso no nos gusta a nosotros, porque ya creemos que estamos en el siglo XXI, que ya superamos esa etapa. Pero esta etapa de sufrimiento y de persecución se ha repetido varias veces. Los cristianos de Europa tuvieron muchísima persecución sangrienta por el estilo de esta que estamos viendo aquí en la Edad Media. Y ahora, hace media hora estaba leyendo yo un artículo sobre una situación que se presentó en Chile. Un pastor estaba alabando en la calle con un pequeño grupo de creyentes, no eran más de 50. Llegó la policía y empezó a dispersarlos. Al principio calmadamente, pero después empezó a botar bombas lacrimógenas
y al final empezó a golpear fuertemente a los congregantes y por último al pastor. Al pastor le partieron una mano, le dieron muchos golpes en los brazos y lo llevaron preso. Y eso ocurrió en Chile hace unos pocos días. Eso es apenas una parte de lo que está ocurriendo en otras muchas regiones del planeta. Ya no sé, la persecución no solamente está en los países orientales. Antes decíamos, sí, en China, en África. No, ahora es en todas partes. Tenemos que estar preparados como creyentes a ver si es que vamos a sostener el testimonio del Señor Jesucristo cuando empiecen a perseguirnos a nosotros. El pretexto de esa persecución en Chile, ¿cuál era? Dice que la pandemia, que como no se podían reunir más de cierto número de personas, entonces este era un grupo al cual había que disolver. Mentira. Si es para disolver, ¿por qué agredieron? Como bolillos. Porque Satanás siempre va a perseguir a los verdaderos creyentes. A los creyentes tibios no los toca, no los molesta, porque él sabe que son creyentes religiosos, que no hay necesidad de asustarlos ni de molestarlos. Cuando él ve a un creyente convencido, entonces empiezan las dificultades. Las características de la Esmirna real, entonces corresponden a la iglesia pura, pero perseguida actualmente. Y lo mismo al creyente que quiere vivir piadosamente. Así como Éfeso era el creyente que se había apartado del Señor, Esmirna, en 4 versículos, es una iglesia que el Señor no le recrimina absolutamente nada. No hay sino 2 iglesias de las 7 que se salvan de recriminaciones del Señor. Recuerden ustedes que en Éfeso dijo, pero tengo contra ti. Y eso lo va a volver a decir en la siguiente iglesia, en Pérgamo. Pero a Esmirna no le dice nada que tengo contra ti. Lo mismo pasa con la 6ª iglesia, que es la de Filadelfia. Son las únicas 2 iglesias que se salvan de reprensión. Todas las otras, las 5 restantes, siempre el Señor les dice, estás mal en esto. Quiere decir, si lo miramos así en términos globales, que la mayoría, por lo menos las 2/3 partes de las iglesias actuales están mal. ¿Sí? Si de 7 iglesias solamente 2 estaban bien y 5 estaban mal, eso es más o menos como las 2/3 partes. Y si estas iglesias representan también a las iglesias actuales, significa que de todas las iglesias de una ciudad habrá 1/3 parte que está bien y 2/3 partes que estarán mal, con algo que les está fallando. Igual con los creyentes. De una iglesia de 100, entonces habrá 30 de pronto que están bien y 70 que están mal, están en la carne. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque por eso es que el Señor nos pide que nos examinemos. Versículo 8 estamos leyendo, ¿no? Él dice, el primero y el último. Cristo es el principio de lo que se refiere al Creador y el fin de todo lo que se refiere a su control total. Esta iglesia va a recibir a través de la presentación del Señor Jesucristo un estímulo. Miren cómo le va a decir el Señor. No temas, iglesia, porque yo fui muerto, dice ahí a continuación, que fue muerto y volvió a vivir. Iglesia de Esmirna, no temas los sufrimientos. No temas porque yo soy el Dios de la vida. Si aún llegaras al extremo de que te tocara dar la vida por tu Señor, no te asustes, porque tienes la vida eterna. No tiembles. Cristiano, sé valiente. Ese es el mensaje del Señor. Valiente hasta la muerte. Dice estas cosas, versículo 9, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y como leen ahí, entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Entonces, ¿qué pasa? En este versículo descubrimos que esta iglesia primero estaba muy agitada, muy
atribulada, muy perseguida, tiene muchos problemas. Seguramente, vamos a ver más adelante, por cuenta de la persecución, que puede tomar muchas formas, pero también seguramente tenía problemas internos. Seguramente escaseaba el dinero, porque dice allí, y tu pobreza. Pero la pobreza es externa, porque el Señor le dice, no te fijes en lo aparente. Ustedes recuerdan que el Señor dijo a través de Samuel, el hombre mira la apariencia, pero Dios ve el corazón. A la iglesia de Esmirna el Señor está mirando el corazón y le dice, no creas que eres pobre iglesia, que eres una iglesia pequeña, que eres una iglesia que aparentemente no tiene la fama y el poder y la grandeza de otras. Pero tú eres rica. ¿Por qué eres rica? Porque está dispuesto a soportar lo que sea por el nombre de su Señor. Eso implica que hay muchísima fidelidad, mucho compromiso, mucho amor de esa iglesia, de esos creyentes hacia su Señor. Es una iglesia entregada. El Señor se entregó por la iglesia, ahora la iglesia se entrega por su Señor. Esta es una iglesia enamorada, es una iglesia apasionada por Dios. Esmirna era aparentemente pobre en lo externo, pero el Señor los proclamó ricos espiritualmente. Aquí seguramente abundaba toda virtud, todo conocimiento, toda ciencia, toda sabiduría. Esta era una iglesia que se había metido con su Señor y el Señor la había bendecido interiormente. Miren que no exteriormente. Pero ¿qué hace hoy el hombre? El hombre mira la apariencia. Uy, esa debe ser una buena iglesia porque tiene 5.000 congregantes. Miren el parqueadero. Caben más de 100 carros. No, esta iglesia debe ser. Ahí es donde el Señor me quiere. Seguramente puede ser al revés. De pronto estás equivocado ahí. No significa que toda iglesia grande sea un fracaso, ni que toda iglesia pequeña sea la adecuada. Por eso hay que saber dónde se mira. Lo digo de otra manera, iglesias pequeñas equivocadas e iglesias grandes con la verdad también las hay. Pero esta nos está estableciendo una pauta para que miremos. No hay sea que nos encontremos con que la mayoría de las iglesias que dicen que son, en realidad no son. 50 años después de la muerte de Juan, aquí vivió un hombre que es muy conocido entre los cristianos estudiosos, se llamaba Policarpo. Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna y Policarpo ya era un anciano de 92 años. Aquí hay una ambigüedad en la historia. Lo voy a aclarar. Un buen día empezó la persecución contra la iglesia y al primero que le cayeron, o a uno de los que le cayeron, fue al pastor de 92 años. Pero no fue solamente que lo golpearan en sus manos o lo llevaran a la cárcel, como la anécdota que les contaba en Chile, sino que a este pastor Policarpo le dijeron, usted tiene que renegar de su fe o si no morirá. Las dos versiones principales sobre su muerte dicen una que fue quemado vivo, la otra que fue enterrado vivo a la edad de 92 años sin ningún miramiento por su edad. Policarpo le respondió al que le estaba exigiendo que abdicara de su fe. Le dijo, 86 años he servido al Señor y Él nunca me ha fallado, nunca me ha hecho ni un solo mal. ¿Cómo haría yo ese mal de negar a mi Señor ahora? Muchos dicen que entonces Él mismo dijo, quémenme. ¿Ustedes se imaginan lo que es morir quemado vivo? Y a esa edad, ¿se imaginan la calidad de corazón de este varón, Policarpo? ¿Se imaginan lo que sentía por el Señor para dejarse matar así? Pero él sabía que su muerte dolorosa iba a durar
media hora, una hora, y después iba a estar por toda la eternidad con su Señor. Él, lo mismo que Esteban, en el libro de Hechos de los Apóstoles, tenía sus ojos puestos en Dios. Y esto es algo que va a empezar a ocurrir con mayor frecuencia a medida que se acerca la tribulación, la persecución a la iglesia cristiana. Y aquí se va a saber quién es quién, cuál es el verdadero creyente y cuál es el creyente de labios únicamente. Cuál es el que a pesar de estar amenazado de cárcel o de muerte, va a decir, yo no abandono a mi Señor. Él nunca me ha abandonado a mí. Es tiempo de prepararnos en ese sentido. Les decía que esta iglesia no es muy popular, la de Esmirna. No les gusta oír esta predicación a la mayoría de los cristianos, los que están en la carne, los que quieren seguir pasándola bien, porque esta es una realidad que está a la vuelta de la esquina. Hay varios siervos del Señor, lo dije en el audio del domingo pasado, que están avisando que vienen tiempos cada vez más duros, que en septiembre pueden ocurrir cosas muy feas, no dicen específicamente qué. Pero es bueno, mis hermanos, que empecemos a pensar en si estamos dispuestos inclusive a morir por el Señor. Así sea de COVID, por el virus. El Señor dice, la iglesia tal va a ser diezmada. Bueno, Señor, es tu voluntad, vamos a hacerlo. Entonces tenía esa persecución y tenía otra más, dice aquí en el versículo 8, 9. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea que esta iglesia, además de todo, tenía una persecución de parte de unos religiosos judíos que venían a perturbarlos continuamente. Pero aquí aprendemos algo, y es que el Señor no considera judíos verdaderos a aquellos que rechazan a Cristo. Esto es bueno tenerlo en mente porque hay muchos cristianos que se están yendo hacia el lado judío, ustedes ya lo han oído de mis labios, yo les estoy explicando, que estos están cayendo en la ley nuevamente y no tendría nada de raro que esos hermanos, entre comillas, que se están judaizando, cuando empiece la persecución, se van a convertir en perseguidores de los verdaderos cristianos bíblicos, de los cristianos humildes, seguidores del Señor Jesucristo. No nos extrañemos, muchos de entre los religiosos musulmanes, religiosos testigos de Jehová, mormones y hasta católicos, se pueden convertir en perseguidores de los verdaderos cristianos. Porque Satanás alborota lo que no es el verdadero culto al Señor. Dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La sinagoga, ustedes saben, es el sitio donde se reunían los judíos, dizque para alabar a Dios. Pero Dios ya había traído a su Hijo para que se glorificara Él en su Hijo, y los judíos seguían rechazando a su Hijo. Entonces, la sinagoga, que inicialmente había sido el sitio de alabanza a Dios, se había convertido en una reunión de Satanás. Aquellos que rechazan al Señor Jesucristo son considerados igual, sinagoga de Satanás. Es decir, no importa si se están reuniendo un día para abrir un libro que se llame Biblia o algo parecido. No importa si se están reuniendo en un edificio que se llame iglesia o algo parecido. No importa si dicen que están buscando a Dios. Si no están buscando a Dios como Dios dice y a través de quien Dios dice, todo lo demás es culto vano. Es culto casi que podríamos decir satánico. Apocalipsis 3:9 nos aclara eso. Más adelante. Estoy saltándome a la siguiente iglesia. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Muchos cristianos hoy están tomando ese que se están volviendo casi judíos, están cumpliendo este versículo.
se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor para saber en qué nos estamos metiendo, en la verdad o en algo que nos dicen que es la verdad, pero que nosotros no comprobamos. Versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Ahí está lo que yo les decía. A esta iglesia que el Señor alaba, oigan bien esto, el Señor la coge en sus manos y la mima. Y le dice, tú eres mi iglesia preciada y preciosa. A esa misma le dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Porque algunos cristianos un poquito ignorantes, porque no han leído la palabra a fondo, solamente han oído a un pastor que les predica, pero no han corroborado si eso es verdad, han creído que Dios está puesto para quitar todos los problemas, todas las persecuciones, todas las enfermedades, y no es así. Con alguien, con el ser más alto y digno, con el que Dios no cumplió esa premisa falsa de quitarle todo sufrimiento, fue con su propio Hijo. El Señor lo mandó aquí a la tierra a que viniera a sufrir por los pecadores. En muchos pasajes de la Escritura somos exhortados a que nos tengamos por gozosos cuando participamos de los sufrimientos de Cristo. Como cristianos debiéramos tener eso claro. Si nos toca vivir la vida de Cristo, también, si es el caso, la muerte de Cristo, o por lo menos parte de sus padecimientos. Esa es una visión eminentemente bíblica y cristiana, en sus pasos, viviendo los mismos pasos de Cristo. Le dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. El número 10 bíblicamente es el equivalente de un periodo corto. Aquí el Señor le está diciendo de esta manera a la iglesia, iglesia, yo te amo, y tú me has agradado, iglesia, pero te voy a dejar que pases por un periodo un poco duro, corto, porque tu recompensa será grande. Pero es necesario que pases por ese periodo, porque esa tribulación tuya va a ser testimonio para otros. Cuando un creyente o una iglesia está pasando por un momento duro, difícil, particularmente duro, pero se mantiene fiel a su Señor, eso hace que otros creyentes aprendan a mantenerse fiel al Señor también. Entonces, como les decía, esta iglesia de Esmirna tuvo que enfrentar 10 persecuciones romanas, prácticamente una detrás de otra. Una persecución de estas relativamente fue corta, duró algo así como 10 años únicamente, ustedes se pueden imaginar. 10 años los soldados romanos buscando cristianos para matarlos. Pasaba ese periodo, duraba unos 20 años de calma y aparecía otra persecución porque había subido al trono otro emperador distinto. Y a veces subieron emperadores tan crueles como Domiciano, como Nerón, como Calígula, que fueron famosísimos por la gran cantidad de muertos de parte de los cristianos que morían en los espectáculos públicos. Para ellos, así como para hoy en día el fútbol es un deporte, para los romanos el deporte era ir al circo a ver morir, si no eran los gladiadores, entonces eran los cristianos. Era un espectáculo sangriento, horripilante, pero esa era la entretención. Y ahí es de donde viene la famosa frase de pan y circo. Los emperadores, para mantener al pueblo tranquilo y adormecido, entonces les preparaban continuamente espectáculos y les regalaban pan.
en esos circos romanos les botaban pan y por las calles también les daban. Entonces los habitantes de Roma aclamaban como magníficos gobernantes a aquellos que más espectáculo les daban, o sea que más cristianos mataban. Se parece un poco a muchos gobiernos actuales donde hay un lavado completo de la mentalidad humana a través de tanta entretención. Si no es el fútbol, entonces es el básquetbol. Si no es eso, entonces son los toros, o todo el tiempo, o las competiciones automovilísticas, discotecas en todas partes, para mantener al pueblo alienado, para que no piensen las cosas que son trascendentales, las que son del corazón y del espíritu. Le dice al final, entonces, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No todo cristiano verdadero va a tener que morir, pero todo cristiano va a tener que cumplir esta otra palabra. Es necesario que entremos al reino de los cielos a través de mucha tribulación. Tú vas a mirar con esta palabra de aquí en adelante tu dificultad, sea tu enfermedad, tu escasez, las restricciones que tengas que vivir por cuenta de las situaciones actuales, ahora con una nueva visión, porque estas pruebas no son ninguna señal, como dicen por ahí algunos cristianos, de que estás en maldición. Cristianos de iglesias de mentalidad positiva y de declaración con la boca y de todas esas cosas que son falsedad. Vemos aquí que los verdaderos cristianos tienen que pasar momentos difíciles. Entonces, si tú eres una verdadera cristiana, vas a mirar tu sufrimiento a la luz de esta palabra y vas a decir, gracias Señor, gracias porque hasta ahora no me ha tocado entregar mi vida, solamente estás pidiendo que aguante este dolor o esta escasez o esta enfermedad o esta soledad, lo que quiera que sea, Señor, te lo entrego. Así como Cristo murió por ti, sufrió por ti, yo quiero tomar estos sufrimientos como parte de la vida de Cristo en mí. Y con eso te voy a alabar. Y mientras más me duela o más sola esté, más te voy a alabar. Señor, bendito seas tú, bendito seas Padre eterno, por esta vida que me estás haciendo vivir que es semejante a la de tu Hijo. Me has tenido en cuenta, Señor. Hay una anécdota que está en un libro famoso que se llama Quo Vadis. Eso no es bíblico, pero es parte de la tradición. Dice ese libro que el apóstol Pedro fue en sus últimos años a Roma. Y allá, cuando empezó a ver la persecución y la mortandad de los cristianos, quiso devolverse. Y él iba por el camino de regreso a Israel, cuando de pronto se cruzó un varón que venía. Y Pedro se quedó mirándolo y dijo, Señor, ¿eres tú? Por eso el libro se llama Quo Vadis Domine. En latín quiere decir, ¿a dónde vas, Señor? El Señor levantó, se le apareció a Pedro, levantó los ojos y le dijo, sí, Pedro, voy a Roma. Entonces Pedro le pregunta, perdón, sí, Pedro, soy yo. Entonces Pedro le pregunta, ¿a dónde vas, Señor? Quo Vadis Domine. Y el Señor le dice, voy a Roma a morir otra vez crucificado porque tú no quieres morir allá. Entonces Pedro, avergonzado, empezó a llorar otra vez. Le dijo, perdóname, Señor, perdóname, perdóname, ya me devuelvo. Y volvió a Roma y allá lo encarcelaron y lo crucificaron, pero Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo. Él murió en una cruz, a mí por favor, crucifíquenme cabeza abajo. Eso dice la tradición. Entonces lo crucificaron al revés, porque él no se sentía digno de ser igual a su Señor Jesucristo, ni siquiera en la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay muchos
libros que nos hablan de los mártires y son historias realmente estimulantes, realmente prodigiosas en el sentido de comunicarnos un calor y una fuerza interior. Cuando uno ve a alguien muriendo por sus convicciones, uno dice, admiro a esa persona. Cuando yo veo a alguien tibio, que no sabe si decir sí o no porque de pronto me molesta, me disgusta, que parece una veleta en sus apreciaciones, yo no puedo sentir mucho aprecio por esa persona. Pero cuando alguien me dice, estoy dispuesto a terminar esto, aunque me muera, yo lo miro con respeto y digo, esa es una persona que sabe lo que quiere y sabe hasta dónde puede. Entonces, imaginémonos lo que es un cristiano con convicción, no un cristiano frío, tibio. ¿Qué pasa si aquí entra un grupo de soldados amenazando con que nos van a fusilar porque somos cristianos? ¿Qué pasaría? Esa es mi pregunta, la que siempre le he hecho. Si es una iglesia de 100 o de 1000 o de 10, ¿cuántos quedarían? Vamos a matar a todos los cristianos. ¿Usted es cristiano? ¿Sí o no? ¿Cuántos levantarían la mano y dirían, sí, yo soy cristiano? Muero por Cristo. Yo creo que pocos. Siempre ha sido así. Siempre por lo menos una tercera parte, si no es que una décima parte. Por eso Mateo 10:17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que persevera la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso el Señor termina en esta iglesia diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esta es una predicación para cristianos valientes, cristianos que no se asustan, o por lo menos si algo se preocupan interiormente, de todas maneras persisten. Entonces, el Espíritu dice que a veces puede haber sufrimiento, es lo que está diciendo ahí. La iglesia, nuestra iglesia, está dispuesta a sacrificarse por muchas cosas, no necesariamente por que tenga que morir. Quizás porque esté incómoda durante mucho tiempo, quizás porque no nos estamos congregando como una iglesia. ¿Está dispuesta a permanecer en ese sufrimiento, en esa incertidumbre de estas reuniones virtuales y algunas todavía más grandes? ¿Está dispuesta a sufrir y sobre todo a mantenerse fiel y pura? ¿Una iglesia fiel y pura? Entonces el creyente tiene que examinarse. Yo, cada uno de los que oye, tenemos que decir, si estoy dispuesto a pasar malos, amargos, duros momentos por mi Señor, ¿estaría dispuesto a entregar mi vida? ¿Estamos poniendo nuestra cuota de sacrificio cuando el Señor lo pide? ¿En lo pequeño y en lo grande? Y termina el Señor diciéndonos, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda, o sea, del lago de fuego. Al que venciere, el que soporte la prueba. Hermanos, ahora estamos en prueba. Tienes que soportar esta prueba. Pero si vienen otras más fuertes, prepárate y disponte a perseverar. El propio Señor Jesucristo en Mateo 13:9 dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso quiere decir que hay quien tiene oídos y no oye. Terminamos entonces ahí con esta iglesia. Solo 4 versículos, pero tremendamente dramáticos y que nos cambian totalmente la perspectiva de lo que a veces nos han predicado por allá con respecto al triunfalismo cristiano. Dios le va a dar a usted todo lo que le pida. Sí, de acuerdo, pero no necesariamente como se lo pida ni en el tiempo que se lo pida.